Eh, Estimados, tengan ustedes muy buenas noches. Es un gusto estar con ustedes el día de hoy para compartir un tema tan interesante como es legislación laboral. Es breve la sesión, pero vamos a tratar de compartir ideas fundamentales en cuanto a lo que es legislación laboral. Para eso voy a compartir los PPT. Muy bien, entonces vamos a cerrar con broche de oro el día de hoy. Sé que el diplomado es de recursos humanos, no obstante, eh, hay un punto, como siempre, relacionado al derecho, ¿no? Este, antes quisiera mencionarles que vamos a tratar fundamentalmente lo que es el contrato de trabajo. En el caso de las leyes laborales, que hablamos de normas, en el derecho peruano existen, digamos, no solo lo que podríamos conocer de forma coloquial como normas, sino también otro tipo, normas, leyes, sino otro tipo de derecho positivo, como es, digamos, los convenios internacionales que han sido ratificados por el Perú, especialmente con la OIT, ¿no? La Organización Internacional de Trabajo. Ok, asimismo, dentro de la normativa, como digamos, norma suprema, eso ya se llamará así también, está la Constitución Política. Ok, eso como de saber previo. En general, en el Perú, eh, eh, existen gran cantidad de normas laborales, sí, existen variadas normativas laborales. Desde ya estoy diciendo los convenios ratificados por el Perú, que son varios, y tratan de diversas materias, como la propia Constitución Política, que está por encima de las normas. Ok, en el caso de la Constitución Política, vamos a tener entre los artículos 22 y subsiguientes lo que viene a ser, digamos, nuestro régimen laboral, ¿no? En total, ahorita vamos a poner la Constitución Política en pantalla. Un momentito, por favor. Eh, la Constitución en nuestro país ha establecido varios derechos fundamentales para el hombre ciudadano en general, acá en el Perú, ¿no? No es que ser Perú, la nuestro país. Ok, de los derechos laborales, que muchos de ellos son derechos fundamentales también en el país, ¿no? Acá en el Perú. Ok, entonces vemos lo que es la Constitución Política.
Partimos esta norma donde podemos apreciar desde su artículo 22 y subsiguientes nuestro régimen, digamos, laboral, ¿no? El trabajo. Desde el artículo 22 hasta el 29 están los derechos laborales, ¿no? Y dentro de ellos derechos fundamentales como el derecho a acceder a un trabajo, la renunciabilidad del derecho, el descanso vacacional, la protección a la madre trabajadora, al pago de la remuneración mínima, al pago de los beneficios sociales, a la jornada de 8 horas diarias. Todo eso lo vamos a encontrar en nuestra Constitución y, digamos, eso inspira el resto de normativa laboral, ¿no? ¿Ok? Es importante señalar que también existe jurisprudencia que ha establecido parámetros, no está dentro de lo que es la legislación, pero eh, digamos, algunas son vinculantes y establecen también regulación referente a derechos laborales, ¿no? Lo mismo pasa con el derecho consuetudinario, la costumbre. Hay costumbres que con el tiempo pueden ser exigidas por el trabajador bajo ciertos requisitos, ¿no? No es que sea siempre. Muy bien. Y ahí también tenemos, por ejemplo, la protección frente al despido arbitrario, donde la Constitución nos remite a la ley, también se encuentra dentro de la normativa. En el artículo 28 de la Constitución tenemos los derechos colectivos, ¿no? El de huelga, libertad sindical que permite eso, crear sindicatos, el poder afiliarse a un sindicato, que están regulados con nuestra Constitución. También están como derechos fundamentales, ¿no? En conclusión, esta norma, digamos, está en la cúspide de la pirámide normativa en nuestro país, establece los derechos fundamentales del trabajador. Ok, estos derechos fundamentales, como el derecho, por ejemplo, a percibir una remuneración, la remuneración mínima, la jornada de trabajo y lo de las vacaciones, para algunos, ¿no? Los aspectos para muchos suelen ser programáticos, ¿no? ¿Por qué programáticos? Porque en la realidad peruana se suelen apreciar muy, situaciones distintas, ¿no? Situaciones distintas a las que establecen, en este caso, la NAMASTER. Por ejemplo, la jornada de 8 horas, ¿no? No siempre se cumple. Hay personas que laboran más de 8 horas diarias. ¿Ok? En este contexto, es relevante señalar que todos estos derechos fundamentales que estoy mencionando, como la remuneración, el descanso vacacional, el principio de no discriminación, la remuneración mínima, eh, la protección a la madre trabajadora, libertad sindical, derecho a huelga. Todos estos derechos fundamentales tienen como fundamento ontológico la dignidad humana, ¿no? Es lo que lo inspira, ¿no? La dignidad es lo que inspira estos derechos humanos. Es por dignidad que un trabajador debe laborar 8 horas, porque se supone que las otras 10, perdón, 16 horas el trabajador descansa, comparte también con su familia, se recrea, dispone de su tiempo libre, ¿no? Eso es lo ideal. No obstante, vuelvo a recalcar que en la práctica pasan muchas cosas. Entonces, dentro de la legislación laboral encontramos las leyes, las normas infraglegales, que de repente acá no hay muchos abogados, pero
hay también niveles a nivel de las normas, ¿no? Desde las normas que se les suele decir que tienen rango de ley, que está por debajo de la Constitución, también hay normas infralegales, ¿no? Que no tienen ese denominado rango de ley. Solo quería comentarles que en el Perú existe mucha legislación laboral. El día de hoy, obviamente, no vamos a hablar de una por una, porque no nos alcanzaría, creo, un curso entero, un año entero, para tratar, digamos, norma por norma. Un momentito. Pero eso no quita que pueda presentar la legislación laboral y de seguridad social. Es abundante. ¿Cuántas páginas? Abundantes normas, ¿no? Desde derecho individual del trabajo, que son los contratos que celebra un trabajador con las empresas, hasta, digamos, eh, otros conceptos, otros derechos, como la contratación a extranjeros, las materias, perdón, la jornada de trabajo, tienen sus leyes, sus normas, ¿ok? Las remuneraciones, la asignación familiar, tienen su propia normativa, las gratificaciones, el seguro de vida y bonificación por tiempo de servicio, ¿ok? La lactancia materna tiene su normativa, el derecho colectivo, que obviamente está relacionado con la actividad sindical, tiene su propia normativa. También hay otros derechos derivados de la relación laboral, como para los trabajadores, la inspección de trabajo, que ahora está a cargo de SUNAFIL, se encarga de verificar el cumplimiento de la normativa sociolaboral. También, digamos, es un tema muy interesante, ¿no? Y tiene su normativa, que es, digamos, no poca. La tercerización, que es más o menos la tercerización, una empresa contrata a empresas usuarias, ¿no? Por ejemplo, una tienda grande, un supermercado, ¿no? Tiene otras empresas con las que celebra contratos para que eh, cumplan determinadas labores. Por ejemplo, un supermercado, la Estrellita SAC, que contrata a una empresa, los limpios, la empresa se llama La Limpieza Perfecta, ¿no? Para que brinde el servicio de limpieza, ¿no? Lo mismo que se suele pasar para la contratación de los servicios de seguridad social. En este contexto, eh, existe también la normativa aplicable y también hay normativa laboral en el sector público, en el servicio civil, de la carrera administrativa, famoso decreto legislativo 276, y temas específicos del sector público, como la figura de la resignación, accidente de trabajo, niveles remunerativos y también la normativa de seguridad social que protege a los trabajadores, que es abundante también. Entonces, se puede apreciar acá también la normativa adjetiva, que es el derecho procesal del trabajo, que existe gran cantidad de normas laborales en nuestro país, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de CTS, jornada de trabajo, también lo encontramos acá en la normativa, ¿no? Ahí está. Ahí regula las vacaciones, las gratificaciones también se pueden encontrar en diversas normativas. Acá este listado es, pues, es cortado de lo que es el SPID, que es un sistema que realiza las normas acá en nuestro país. Entonces, en conclusión, tenemos la Constitución, de ahí lo que es la legislación laboral, que les he puesto en pantalla, solo para explicarle que no está contenido como los delitos en el Código Penal, principalmente, sino que acá en el derecho laboral existe variedad de normativa.
Entonces, como una forma de introducción al curso, hay normativa, digamos, más relevante por su aplicación general, que es, encuentras el primero, está en el archivo que les estoy compartiendo, relacionado al contrato de trabajo, que es el decreto legislativo 728, que es la ley de formación y promoción laboral, ¿no? Okay. Ese decreto legislativo 728, que es la ley de formación y promoción laboral, sí, fue implementada, fue aprobada en el en los años de gobierno del presidente Fujimori, ¿no? Estamos hablando de los primer gobierno más o menos, no falló, primeros gobiernos. Y bueno, luego hay un tubo, que es un texto donde se ordena la ley que hace modificaciones, que está aprobado por el Decreto Supremo 003 del 97, que es, digamos, podríamos decir una norma matriz que nos habla sobre las instituciones más importantes del derecho laboral. Entonces, el tubo de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral 728 es el Decreto Supremo 003/97. Coloquialmente, los trabajadores suelen decir, ¿qué régimen eres? No, yo soy 728, ¿no? En el sector privado, que es el régimen general, ¿no? Porque hay algunos son microempresas, pequeñas empresas, tienen otros regímenes laborales, como el minero, como el pesquero, ¿ok? En general que se aplica, digamos, de acuerdo a la especialidad. No obstante, lo que desarrolla las principales instituciones del derecho laboral es este decreto legislativo 728, Ley de Formación y Promoción Laboral, que tiene su tubo, donde, vuelvo a repetir, se ordena toda la norma. ¿Ok? El decreto legislativo 728, a través de su tubo, nos habla de un contrato sobre muy importante que, no, y que estemos en este diplomado, ¿no? Hablando sobre lo que es legislación laboral y contrato de trabajo. ¿Sí? ¿Qué es el contrato de trabajo? El contrato de trabajo es aquel donde existe un acuerdo de voluntades entre el que viene a ser un trabajador con su empleado. Los elementos del contrato de trabajo son la prestación personal, la subordinación y el pago de remuneración. Esos tres son los elementos del contrato de trabajo. ¿Qué vincula a una persona natural? Juan, Pedro, Domingo, Roberto, Alicia, Juana, con su empleado. Este empleador puede ser una persona natural, o sea, Roberto, podría ser empleador, Jaime, así, o cualquier otra persona natural de otro. No obstante, generalmente es una empresa, ¿sí? Que viene a ser una persona jurídica. Se vincula con quién? Con el trabajador, ¿no? Y se deben cumplir esos tres elementos. ¿Sí? ¿Qué elementos son? Esta definición de contrato de trabajo corresponde en sus principales, digamos, características a la encontrada en la legislación, que es el decreto legislativo 720. ¿Ok? El contrato de trabajo se diferencia de los contratos de locación de servicio por determinadas
digamos, características de ambos, determinadas características de ambos. Al respecto, quiero indicar la razón de ser de los cuadros que ustedes pueden ver acá en la diapositiva, ¿no? Lo que sucede en nuestro país es que el Perú es altamente informal. Cuando me refiero al que Perú es altamente informal, es que muchas empresas en general tienen registrados a sus trabajadores, eh, pero no los tienen registrados como eso, lo que son trabajadores, ¿no? Los tienen simulando otro tipo de contrato, ¿no? Lo tienen por recibo por honorarios, con contrato de locación, con contrato de servicio, no reciben beneficios, no están registrados como trabajadores en ese documento electrónico que es la planilla, ¿no? Esta situación se da en el Perú cotidianamente, ¿no? Estamos hablando que más del 70% de la población económicamente activa en el Perú es informal. Muchas empresas incumplen con formalizar a sus trabajadores. ¿Ok? Entonces, eh, debemos tener eso en cuenta. En tanto, recuerden que ustedes pueden intervenir en cualquier momento a través del chat o levantando la mano. ¿Ok? Muy bien. Eh, Vamos a dar un break muy cortito de 3 minutos para de repente escuchar algunas opiniones sobre la informalidad laboral, cómo consideran que puede ser superada esta etapa de nuestro país. Buenas tardes. Quería hacer una consulta. Actualmente, qué clases de contrataciones hay en el sector público y privado? ¿Y qué normativa los regula? En el sector público y privado. Lo que pasa es que justo acabo de comentar con ustedes, el sector público, el sector privado en general eh, tiene variedad de normas. En el sector privado, les acabo de comentar en la diapositiva que hay este decreto 728, que es el régimen general, ¿no? Muchos trabajadores, digamos, que están bajo este régimen 728 que fue creado en la época de Fujimori. ¿Qué pasa con un trabajador que está, lo voy a decir de forma coloquial porque así lo dicen los trabajos, yo soy 728? Ser 728, entre comillas, usual, ser un trabajador involucra que el trabajador percibe, por ejemplo, de gratificaciones una remuneración íntegra. El trabajador gana 1.025, que es la remuneración mínima, en julio. Y en diciembre va a recibir este monto de 1.025 soles. ¿Okay? De CTS también reciben de acuerdo la mitad de este monto en noviembre y la mitad en mayo y noviembre. O sea, tiene mayores 30 días de vacaciones, digamos que es el régimen común. Y podríamos decir, goza de más beneficios en comparación a otros regímenes como la pequeña empresa donde recibe STS, eh, la pequeña empresa, perdón, que recibe de gratificaciones la mitad y de vacaciones solo 15 días, ¿no? Lo mismo con la microempresa que no recibe gratificaciones y solo tiene de vacaciones 15 días y no recibe CTS, ¿no? ¿Ok? Ese es el sector privado. Pero hay más normas, por ejemplo, del sector
agrario, hay legislación de sector construcción, pesquero, minero, hay aplicables, ¿no? Son bastantes regímenes laborales en el sector privado. El más común, vuelvo a repetir, el 128, ¿y por qué no? Las microempresas, a la fecha, muchas empresas optan por ser microempresas, en tanto que son menos costos laborales, ¿no? Incluso, hay que ser sinceros, en el Perú hay muchas empresas que fraccionan sus actividades, esto está prohibido, ¿no? Que fraccionan sus actividades con el fin de constituir microempresa para producción, microempresa para almacén, microempresa para venta, microempresa, en este caso, tiene algún laboratorio para laboratorio. Es como si fusionaran dentro de una misma fábrica varias empresas, ¿no? Trabaja para qué. Para hacer una microempresa se exige tener ventas menores a las 300 UIT, ¿no? Es lo que se exige para constituirse una microempresa. Entonces, se suele fraccionar para que los trabajadores tengan, no, bueno, para tener menos gastos y costos con trabajadores, ¿no? Ejemplo, no le van a dar gratificaciones, vacaciones solo 15 días. Ok, pero lo ideal para cualquier trabajador del sector privado es hacer el régimen general, ¿no? Va a recibir mayor beneficio. Podemos decir que en el sector privado existen varios regímenes paralelamente. En el sector público, ¿qué sucede? El sector público es desordenado, ¿no? Históricamente se han ido cambiando de varios regímenes laborales. O sea, en el sector público eh, hay los trabajadores, por ejemplo, de la carrera administrativa, hace un momento cuando vimos las normas, la normativa del sector público, que pertenecen al decreto legislativo 276, que es, digamos, uno de los más antiguos, trabajadores bajo el CAS, CAS nunca más dicen algunos repetimientos, trabajadores bajo la ley Servir, ¿sí? Y también hay trabajadores no sé, del profesorado, de las fuerzas militares, existen regímenes paralelos, ¿no? Y también dentro del sector público hay trabajadores que pertenecen al decreto legislativo 128. En otras palabras, el sector público importó el régimen del derecho privado para algunos trabajadores. Es así que, por ejemplo, en diciembre, algunos trabajadores del sector público reciben como gratificación una remuneración íntegra. Ganan un puesto alto para hacerlo, no sé, el defensor del pueblo, de repente 728, el contralor, creo que sí, 728, ¿quién más podría ser? El presidente del BCR, son 728, reciben como gratificación, si ganan 30.000 soles, 30.000 soles adicionales de gratificación. Eso pasa en el sector público que importó para determinados trabajadores, algunos por norma, otros por motivos establecidos, este régimen del sector privado que es el decreto legislativo 728. Pero si el trabajador es, por ejemplo, de la 276, así se suele llamar propiamente, que del decreto legislativo son, y va a recibir como gratificación lo que señala el gobierno para ese año, a veces señala y 300 soles, a veces 400 soles. Suele ser injusto, ¿no, profesora? Pero en la Constitución hay un principio de no discriminación. Y, sí, pero eso sucede en el Perú, es muy desordenado, ¿no? Y ahí lo de la ley Servir, también es otro. Se ha tratado de unificar, sí, ¿no? Hay temas no solo políticos, de decisión política, sino también de aspectos presupuestales, ¿no? Como el equilibrio presupuestal, ¿no? Sí. O sea, aumentan, ¿no?, los gastos. Si se le conoce, por ejemplo, que todos los trabajadores del sector público pasen a ser 728,
obviamente que van a ingresar los gastos del Estado. Es por eso que hasta ahora existe y se sigue luchando por los trabajadores CAS, quieren pasar al régimen 728, ¿no? Es por los beneficios, ¿no? Son luchas sociales. ¿Ok? Entonces, digamos que existen estos regímenes en el sector público. Y en el sector privado también, ¿no? Siempre hay esta confrontación para una empresa versus trabajador. ¿Quién, no? Y por muchos motivos. Antes, les vuelvo a repetir lo que está relacionado con la clase de hoy, que es el contrato de trabajo, que el Perú es altamente informal, ¿no? O sea, los trabajadores no son planilla. Entonces, es a simple vista, uno pasa por una galería donde hay trabajadores y muchos de ellos no están en planilla y no tienen boleta de pago. Están en planilla como trabajadores, no reciben su ¿no? Menos gratificaciones, menos vacaciones, no tienen seguridad social, de salud y en pensiones no están afiliados ni a una AFP. Y Perú, actualmente y hace muchos años, es altamente informal. Se trabaja bajo la informalidad. Es el eslabón perdido para los políticos y también para los juristas. No se ha podido encontrar la solución a eso. Por un lado, tenemos al sector empresarial que rechaza beneficios sociales, vuelvo a repetir, para ratificación, para vacaciones, involucra gastos, ¿no? Gastos y costos, ¿no? Profesora, perdón, disculpen la costumbre de la ausencia universitaria. ¿Qué son gastos? ¿Qué son costos? El costo es lo que incide en, digamos, en la actividad productiva, generalmente, ¿no? En la actividad de la empresa. Por ejemplo, la mano de obra es costo, ¿no? Incide fábrica de colchones, los que trabajan en la maquinaria, obreros, es costo para la empresa. A nivel contable, por ahí se hayan contado, puede saber mejor que yo, y gastos son aquellos que si bien no trabajan directamente con la actividad productiva de la empresa, son necesarios para que esta funcione. Por ejemplo, gastos, gerente, ¿no? El personal de marketing, es una empresa que produce colchones, ¿sí? Pero eso solo quería, entre paréntesis. Entonces, siempre la empresa trata de minimizar estos costos y gastos. ¿Para qué? Para obtener mayor ganancia. Algunos empresarios suelen comentar, no, lo que pasa es que nosotros hay una crisis, recesión, nosotros sobrevivimos, ¿no? Y por otro lado tenemos a los trabajadores que anhelan tener dos cosas, lo que les estoy comentando, lo primero, ingresar a planillas, tener beneficios sociales, pero antes que eso, muchos aspiran a la denominada estabilidad laboral, no a estar con miedo que me despidan en el trabajo. Y bueno, existen estos regímenes, ¿no? Muchos empresarios optan por ser microempresas, sí, porque involucran menos costos y gastos laborales. Y espero hayan comprendido eso. Recuerden que pueden intervenir. Y bueno, ¿y qué pasa? Hay muchas empresas que simplemente los tienen totalmente informales a los. Cuando me refiero a totalmente informales, que no los registran en su contabilidad. No aparecen de ninguna manera, ¿no? ¿Ok? Claro, sí hay contrataciones por 728 en el sector público. Hay contrataciones, un montón en el sector público. No, el sector público hay 728, hay 276, hay función. Por ejemplo, el personal obrero de todas las municipalidades por ley es 728. Todos son 728 obreros, porque en la ley obreros municipales señalan que es su régimen. 728 lo encuentran en la Contraloría, lo encuentran en la Fiscalía, en todos los organismos descentralizados.
En todos hay 728 trabajadores. Haya contrato determinado, las empresas hagan concurso, todas las entidades hagan un concurso todos los años para 728. 276 también hay. También hay 276. Lo puedo asegurar. En todo el sector público hay 276. En todas las entidades hay 276. En la mayoría, casi. En las nuevas, algunas solo pueden tener 728 casos. Sí, ¿por qué no? Y en 276, en el sector salud, aún ingresan por 276. El sector educación también recibe 276. Y, ok. Hay 276 por contrato también hay. Sí. Ok. En la 276 también por contrato también. Sí. Ok. Ok, sí hay. Muy bien. Entonces, tenemos estos regímenes. El sector público es informal, también tiene locadores. Sí, el material está en pantalla. La lista de normas la muestra en pantalla, también se está compartiendo por su material del curso de la legislación. Muy bien. Entonces seguimos. Sí, sí, abundante. Otras empresas deciden que esos trabajadores informales, porque no están en planilla como trabajadores, estén en la planilla, pero no como trabajadores, sino como locadores, para poder generalmente justificar como gastos eso dentro de su contabilidad. ¿Por qué una empresa quiere justificar gastos? Para que, digamos, a nivel contable tenga, figuren menos ganancias, por ende menos impuestos, ¿no? Menos impuestos. Sabes que también hay bastante informalidad a nivel tributario. A nivel tributario, las empresas también son informales. Pagan renta de tercera categoría, ¿no? Y por ahí están los contadores. ¿Cuántos regímenes existen a nivel empresarial? 4 regímenes. Renta de tercera categoría, 4 regímenes. O sea, desde el RUS, nuevo RUS, sí, el régimen especial, el régimen general y el régimen de microempresa. A nivel tributario, estoy hablando de renta de tercera categoría. Entonces, en el RUS no hay deducción de gastos. En el REI se ve ventas menos compras, digamos. Principalmente microempresas, en el régimen general, muchas empresas tratan de justificar gastos para, digamos, que se pague menos, ¿no? Tener menos base imponible y pagar menos impuestos, ¿no? Y hacen que sus trabajadores no figuran, porque no les quieren pagar beneficios, pero los ponen en las planillas como locadores, ¿no? ¿Qué es la locación? Es un contrato civil. Los contratos civiles están en el Código Civil, no generan vínculo laboral. Los contratos civiles no generan vínculos laborales. Ejemplos de contratos civiles, para hacerla un poco más completa, el contrato de compra-venta, el contrato de formación, anticrédito, permuta, son contratos civiles, ¿no? El contrato de locación de servicios es un contrato civil, entre los civiles, pues, entre cualquier ciudadano, menores, pues, si voy a una tienda como contrato civil de compra-venta. Locación de servicios la hacemos cotidianamente, ¿no? Por ejemplo, eh, servicio de contabilidad, asesorías legales, son contratos de servicios, no es un contrato laboral, ¿no? El contrato, y me puede dar una consulta legal, voy a un estudio, me hacen una consulta, pago el servicio. A un médico una consulta, un servicio.
¿Puedo celebrar un contrato de locación? Sí. El contrato puede ser verbal, puede ser escrito, un contrato civil. Pero difiere de los contratos laborales, ¿no? ¿Ok? Muy bien. Entonces, hay que tener esto en cuenta. Hay muchas empresas que disfrazan una relación laboral con un contrato civil, vuelvo a repetir, para que no se reconozcan los derechos laborales. Hay diferencia en este contrato de locación y una de las diferencias principales es que en el contrato de trabajo hay subordinación y en la locación de servicios no. ¿Sí? Porque recuerden que los tres elementos del contrato de trabajo es prestación personal de servicio, que involucra que se contrate a la persona por ser tal, ¿no? Vamos a contratar un médico para la clínica. ¿Por qué se contrata? Porque es un médico especializado en pediatría, es buen médico, va a trabajar en un horario de tal a tal hora, se le contrata por ser, no sé, Domingo Pérez, médico pediatra, esta es una clínica de prestigio, queremos contar con ese buen médico en el horario ya de las mañanas, ¿ok? Se le contrata. Muy bien. La diferencia, digamos, de este médico es que va a prestar sus servicios en forma personal. Quiere decir que no puede disponer que lo reemplace un primo, un hermano, porque se le está contratando por ser Domingo Pérez y ser un médico. Eso involucra la prestación personal, que él va a acudir a la clínica y va a brindar las consultas. Subordinación. Este es un elemento diferenciador del contrato laboral de los contratos civiles, porque en los contratos laborales necesariamente hay subordinación. ¿Qué involucra la subordinación? Que el trabajador reciba, por ejemplo, órdenes a través, digamos, memorándum, cartas o verbalmente de algún supervisor, jefe, representante del empleado. Ok, la subordinación también involucra que usa Photoche, se identifica, marca asistencia, en este caso el médico marca a las 8, se va a la 1 todos los días, cumple un horario de trabajo, respeta las órdenes del empleador, que es la subordinación es dentro del marco legal, no es que el empleador pueda abusar en cuanto a las órdenes referentes al empleador, ¿no? La subordinación es en relación a las obligaciones contractuales, a lo de fijar un horario. ¿Ok? En la alocación de servicios no existe subordinación, es la autonomía, es lo que permite diferenciar. Por ejemplo, un contador, si es un contador por locación de servicios, el contador puede prestar sus servicios desde su casa. No significa que tenga que llevar fotoche, asistencia, ok, sería un contrato de locación. Y si fuera contratado como contador de la empresa con un contrato laboral, el contador ahí sí tendría que registrar su asistencia, usar Photoche, usar uniforme, cumplir órdenes de los jefes, estrictamente, ¿no? Hay este elemento determinante, la subordinación. Entonces, a veces cuando, por ejemplo, el ente fiscalizador de estos derechos, de los derechos laborales, que es una visita a una empresa, trata de constatar si estos locadores son en verdad trabajadores, ¿no? ¿Cómo va a observar? Se fija, ¿no? Usa uniforme, está firmando su asistencia, recibe órdenes, tiene un supervisor, mira empresa, observa, este personaje, tu trabajador, es eso, es un trabajador. ¿Por qué lo tienes como trato de locación? No, tiene que estar en planilla como trabajador y recibir sus beneficios, en tanto que se ha acreditado que se cumplen los tres elementos de la relación laboral. ¿Cuáles son los tres elementos de la relación laboral? Están prestación personal de servicios, subordinación y remuneración, ¿no? Estos son los tres elementos de la relación laboral. Ok, en el caso de los locadores de servicios, no se cumple con la autonomía del locador
puede trabajar de su casa, oye, ponte un uniforme, ¿yo por qué me voy a poner si yo no trabajo para ti? Yo solo estoy cumpliendo con llevarte la contabilidad, no soy subordinado. Ten esto en cuenta, ten esto en cuenta. Muy bien. Reglas generales en la contratación. Y por regla general, todo trabajador debe ser contratado de forma indeterminada, ¿no? Es la regla. Que el trabajador tenga estabilidad laboral, no esté preocupado por me va a despedir mañana, no me va a despedir mañana, y sea contratado de forma indeterminada. Hay un periodo de prueba de 3 meses, sí, aumenta 6 meses si es personal de confianza y 1 año si es personal de dirección. Y esta prueba todos, ambos. Esta prueba el trabajador y esta prueba el empleador, ¿no? Durante este periodo de prueba se puede terminar el vínculo por decisión de alguna de las partes, ¿no? Ok, no obstante, pasado el periodo de prueba, la regla es que el trabajador debe ser indeterminado. Ok, en el caso de los contratos de forma indeterminada, pueden ser verbales y pueden ser escritos, pero existe la obligación legal de ingresar en el día a planillas al trabajador como trabajador para que goce de sus beneficios. Dentro de los elementos esenciales del contrato de trabajo ya habíamos comentado un poco sobre la prestación personal que obliga a que se contrate a un trabajador que implica que se contrate un trabajador por ser tal y cumplir determinadas características, ¿no? Y él va a cumplir el objeto del contrato generalmente dentro del centro laboral, ¿no? Lo que les comentaba, se contrata a Domingo Pérez por ser médico, a Juana por ser contadora, una buena, se contrata y va a cumplir sus funciones para la empresa, ¿no? Otro elemento es la remuneración, ¿no? La retribución otorgada al trabajador como contraprestación de sus servicios de forma, digamos, generalmente mensual. ¿Ok? La remuneración es el pago al trabajador por la puesta a disposición de su actividad, puede ser en dinero de especie. La remuneración es de libre disposición, que implica que el trabajador puede disponer de su sueldo, gastarlo en lo que él considere necesario. La subordinación, que es el tercer elemento de la relación laboral, implica una sujeción por parte del trabajador y el empleador un poder de dirección. Esa sujeción dentro del marco legal, ¿no? Como cumplir el horario, cumplir las funciones señaladas en el contrato de trabajo, usar, ya les dije, el uniforme, identificarse con el crochet, ¿ok? Esa es la sujeción. Y el poder de dirección, el empleador dirigir las actividades, mira, y trabajamos en una fábrica, se va a desarrollar de tal y tal manera, digamos, el trabajo. O sea, el poder de dirección permite al empleador dirigir, fiscalizar y sancionar al trabajador. Hay un principio que es muy utilizado tanto en SUNAFIL como en el Poder Judicial para determinar si un trabajador debe estar en planilla como trabajador o no. El principio de privacidad de la realidad. Puede ser que el empleador señale, no, no es mi trabajador, simplemente es un contrato de locación, es recibido por honorarios, él viene, presta el servicio y se va a la hora que él desea, no es subordinado, no usa una marca en el registro, no usa Photoshop, no usa uniforme, no tiene jefe acá, simplemente viene, cumple su función, es un locador, cumple la obligación pactada y se retira. Pero un momentito, puede ser tanto SUNAFIL o Poder Judicial, nosotros observamos que si es un trabajador, ¿por qué? Porque cumple un horario, está subordinado, ha sido contratado por ser tal, la prestación personal y la subordinación. Ok, el principio de privacidad de la realidad dice, puede que un documento diga que una persona ha sido contratada como locadora, pero en los hechos no es locador, sino
Es un trabajador, por lo que le corresponde estar incluido en planilla como trabajador y recibir sus beneficios. Muy bien, ahora sí vamos a dar un break de 5 minutos para continuar con las modalidades de contratación laboral.
Estimados, continuamos. Muy bien, entonces, en cuanto a los contratos, habíamos indicado que por regla general son contratos de indeterminados, ¿no? Sin embargo, existen contratos bajo modalidades, ¿no? Que se celebran de forma excepcional. ¿Qué implica? Que son contratos a plazo, ¿no? Se dan por determinado tiempo, pero de forma excepcional se pueden celebrar estos contratos. Y la regla general, vuelvo a repetir, y está ahí en pantalla, es que sean indeterminados y la excepción es a plazos, porque deben estar sujetos a determinadas modalidades, ¿no? Ok, en el caso de los contratos a tiempo indeterminado, la regla general es, es que estén en planilla con todos sus beneficios y que no tenga una duración, por ejemplo, de 2 meses, 3 meses, sino que el trabajador tenga esta estabilidad laboral. No se exige formalidad alguna en cuanto a firmar o suscribir un contrato, puede ser verbal, no obstante, debe ser incorporado en la planilla. Con este hecho se formaliza el trabajador. Y en la planilla se le registra como indeterminado. Ok, en Perú debería estar en la regla y no obstante, los contratos a plazo han originado que existan variaciones, ¿no? En caso de los contratos sujetos a modalidad, se exige que exista una causa objetiva que lo justifique, ¿no? No es que se puedan celebrar siempre contratos a plazo, ¿no? Al ser excepcionales, solo en determinadas causas se justifica, ¿no? Asimismo, en esos contratos que sí son escritos necesariamente, ¿sí? Se tiene que señalar el plazo, ¿no? Antes era obligatorio registrarlo ante la autoridad administrativa de trabajo, ahora no, y están sujetos a una condición resolutoria. ¿Ok? ¿Qué es la causa objetiva de contratación? En estos contratos que son a plazo, ¿okay? Por ejemplo, contratos de 6 meses, se tiene que precisar por qué estoy contratando por este tiempo, o sea, la causa de estos contratos, ¿no? ¿Ok? Muy bien. ¿Ok? En este caso, se tiene que sustentar muy bien en cada uno de los contratos. Dentro de la tipología de los contratos a plazo fijo, tenemos lo de naturaleza temporal, lo de naturaleza accidental y lo de obra o servicio específico. Dentro de los contratos de naturaleza temporal tenemos el contrato de inicio o incremento de actividad, contrato de necesidad de mercado, el contrato de reconversión empresarial. Asimismo, dentro de los contratos de naturaleza accidental, tenemos el contrato ocasional, el contrato de suplencia y el contrato de emergencia. Y dentro de los contratos de obra o servicio específico, tenemos el contrato de servicio específico, o de obra, intermitente o y de temporada. Estos son los nuevos contratos que regula el decreto legislativo 728 a través de determinados artículos. Recuerden que su es 0397 TDE. Vamos a analizar cada uno de estos contratos, ¿no? En el caso de los contratos por inicio o incremento de actividad, que está en el artículo 57, su duración máxima es de 3 años, ¿no? ¿Y cuándo se celebra un contrato de inicio o incremento de actividad? Se celebra cuando, digamos, se va a iniciar una nueva actividad empresarial. Por ejemplo, se va a abrir una sucursal, o sea, la empresa, su sede principal es en Lima, va a abrir una sucursal en Trujillo, van a necesitar trabajadores para esa sucursal, no sabe si le va a ir bien, le va a ir mal, tiene, digamos, de acuerdo a los estudios que le va a ir bien,
No obstante, como es una nueva actividad, va a celebrar y está justificado contratos de incremento de actividad a sus trabajadores a plazo. No va a cumplir con la regla que sea indeterminado porque hay una excepción, que es el incremento de actividad, y sus trabajadores pueden ser contratados por periodos inferiores a 3 años. No puede contratar por 6 meses, por 1 año, siempre que se justifique esa causa, o sea, que realmente se esté iniciando una nueva actividad. ¿Ok? Muy bien. Tenemos otro contrato que es el de necesidad de mercado, que tiene una duración máxima de 5 años, ¿no? Ok, esto digamos, se origina por la atención de incrementos coyunturales de la producción originada por variaciones sustanciales de la demanda del mercado, ¿no? Que aumenta la oferta, ¿no? Hay mayores clientes, posibles clientes que desean comprar el producto, necesito más trabajadores para abastecer. Por ejemplo, necesidades de mercado se originaron en la pandemia, ¿no? ¿En qué productos? Mascarillas, alcohol, medicinas, clínicas. Y se celebraron contratos de necesidad de mercado con estos trabajadores a fin de abastecer la demanda del mercado de mayores productos. Ok, se tiene que acreditar. Sí, por ejemplo, ¿cómo lo puede acreditar una empresa? Y señalando ahí en el contrato la variación en los registros de ventas de los últimos meses, ¿no? Que sustenten que es necesario contratar mayor personal, ¿no? Ok. La empresa, las empresas, lo utilizan esas empresas, perdón, sí, ¿no? Suelen utilizar, ¿ok? Y recuerden que estas necesidades que se producen y originan una variación sustancial en la demanda deben ser situaciones temporales o imprevisibles, ¿no? No esperadas. Ok, también tenemos otro tipo de contratos sujetos a modalidad, como es la reconversión empresarial, ¿no? Ok, reconversión empresarial, que implica la ampliación, sustitución o modificación de las actividades desarrolladas en la empresa y en general toda variación de carácter tecnológico en la maquinaria, equipos e instalaciones, ¿no? Por ejemplo, la adquisición de un nuevo tomógrafo, de resonancia magnética, entre otros, en una clínica va a originar que se modifique una actividad. Ahora se va a brindar este servicio de imagen, ¿no? Ok. También puede ser una variación de la forma de la empresa, ¿no? Societaria. Ok, podría ser, ¿por qué no? Entonces, vamos a tener estos 3 contratos que ya vuelvo a repetir, son excepcionales, no son indeterminados, ¿no? Ok, muy bien. Entonces, continuamos con los contratos de naturaleza accidental. Dentro de los contratos de naturaleza accidental tenemos los contratos ocasionales, ¿no? Que tienen una duración máxima de 6 meses al año, ¿no? ¿Y cuál es la causa que deben tener esos contratos? Es la atención de necesidades transitorias distintas a la actividad habitual del centro de trabajo. Digamos, una universidad, ¿cuál es su actividad principal? Una universidad privada es la enseñanza, ¿no? ¿Podría celebrar contratos ocasionales? Sí, pero no debe ser, digamos, relacionados a la actividad principal. No podría contratar a docentes por contrato ocasional. Tendría que ser por otro tipo de contrato. ¿Cuándo podría contratar una universidad por contrato ocasional? Por ejemplo, para un inventario de bienes. Necesitamos 10 trabajadores para que en el mes de diciembre realice inventario de todos los bienes que tiene la universidad. Ok, van a ser trabajadores, van a cumplir su horario de trabajo, con todos los subordinados, con la remuneración. Ok, van a cumplir esos contratos bajo órdenes de los encargados de la universidad, y este servicio de inventario es ocasional, o sea, no se da siempre, y por eso se justifica su contrato, que no puede durar más de 6 meses al año y no podría ser, digamos, relacionada con la actividad principal
del centro de trabajo, ¿no? ¿Ok? Otro contrato es la suplencia, ¿no? ¿Cuántos? De acuerdo al caso médico, lo que sea necesario. ¿Ok? Un trabajador estable, y por ejemplo, se encuentra aún vigente su contrato y, bueno, va a cubrir a a otro trabajador que por alguna causa no está laborando, ¿no? Por ejemplo, un trabajador le dan descanso médico por 40 días por diferentes motivos y bueno, es indispensable en la empresa que cumpla, que se desarrollen las funciones que él tiene y por tanto se le contrata un suplente por estos 40 días que el trabajador, digamos, el principal está de vacaciones. Lo mismo sucede, por ejemplo, cuando una madre trabajadora hace uso de su licencia por maternidad y la viene, es reemplazada por otro trabajador o trabajadora, entonces se le hará a esa nueva trabajadora un contrato de suplencia hasta que llegue la titular, en este caso, la madre trabajadora. ¿Ok? Estos contratos de suplencia, cuando en estas épocas son mayores, ¿no? Porque, digamos, se necesita muchas cubrir las licencias por maternidad solicitada por varias mujeres, ¿no? En el caso del contrato de suplencia. El contrato de emergencia dice que se van a celebrar estos contratos mientras, digamos, dure la emergencia, ¿no? ¿Ok? O, no sé, eh, un terremoto, una situación, o, un incendio en la empresa, se necesita reponedores, trabajadores, y se le va a contratar durante este tiempo, ¿no? En el COVID también se celebraron varios contratos de emergencia, mientras dure el estado de emergencia, ¿no? Son temporales. Recuerda que todos esos contratos que estoy mencionando son temporales, ¿ok? Ustedes pueden evaluar si en la práctica se cumple o no, ¿no? Bueno, lo que pasa es que acá en el Perú, les voy a comentar, se tiende mucho a, la informalidad y también a incumplimientos normativos. En la práctica, la mayoría de empresas operan al revés, ¿no? ¿Por qué operan al revés? Porque la mayoría de sus trabajadores son contratados a plazo con estos contratos modales que estoy exponiendo y la excepción es que sean trabajadores a nivel indeterminado. En general, vuelvo a repetir, la mayoría de trabajadores en el Perú son informales y de los formales, la mayoría está con contrato a plazo que con contratos indeterminados, ¿no? ¿Ok? Eso es lo que pasa en nuestro país. Recuerden realizar sus preguntas en cualquier momento para, digamos, continuar. ¿Ok? Tenemos los contratos sujetos a modalidad también, y que son aquellos contratos por obra o servicio, ¿no? Contratos por obra o servicio. Es relevante señalar que eh, hay contratos de obra civil también y hay contratos de servicio civil. ¿Ok? Un momentito, por favor. Muy bien. En el caso de los contratos por obra o servicio específico, les mencionaba que también hay contratos civiles por esto. Por ejemplo, los contratos que usualmente hacemos todos para construir un área de nuestra casa con algún maestro de obra. Si él decide a qué hora llega, o que se entregue, ¿no? Que termine. Mientras antes, mejor y bien hecho, ¿no? En el caso de los contratos, servicio por obra o servicio específico, ¿no? Ah, muy bien. ¿Ok? Entonces,
Estos contratos de obra, les vuelvo a repetir, los que a nivel de civiles, los que se realizan, por ejemplo, como maestro de obra para construir un área de la casa, este maestro no usa uniforme, dado por el empleado, por quien lo contrata, ni cumple un horario estricto, ni firma registro de asistencia, nada, simplemente desarrolla su obra como él crea conveniente, con ayudantes si es que necesita. En los contratos de obra a nivel laboral, sí hay lo que es la subordinación, ¿no? Este trabajador está a cargo de esta empresa constructora, por lo tanto, mantiene un vínculo laboral, va a recibir el subordinado, va a recibir sus vacaciones, sus CTS, dependiendo del régimen que tenga. Muy bien. Ahora también tenemos los contratos intermitentes. Muy bien. Asimismo, tenemos los contratos intermitentes, ¿no? Están en el artículo 74 del TUO de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral. Los contratos intermitentes establecen y sirven para cubrir las necesidades de las actividades de la empresa que por su naturaleza son permanentes pero discontinuas. Un ejemplo clásico es en el sector agrario, ¿no? Donde la empresa funciona todo el año, pero puede contratar de forma intermitente a algunos trabajadores dependiendo de acuerdo a la cosecha, ¿no? O sea, firman su contrato por un año, pero se les convoca cada vez que hay producción, tienen que realizar trabajos. Sucede mucho en trabajos agrícolas, ¿no? Los contratos también podrían ser, sin embargo, en un restaurante. Desarrollan labores de forma permanente, pero discontinua, ¿no? Depende cuánto se decida el restaurante a trabajar, ¿no? Muy bien. Ok. En el caso de los, vuelvo a repetir, los restaurantes, eh, eh, puede ser que funcionen todos los días del mes, pero contraten mayor cantidad de trabajadores, no sé, donde hay más demanda, los viernes, sábado y domingo. Entonces, celebran un año estos contratos laborales, pero le van a avisar o pueden quedar con el trabajador que venga los jueves, viernes y sábado, ¿no? O los jueves, viernes, sábado y domingo. ¿Ok? Y van a tener mayores funciones estos días, ¿no? Teniendo en cuenta la particularidad de este contrato intermitente. Muy bien. Y finalmente tenemos, en cuanto a los contratos modales, los contratos de temporada, ¿no? ¿Cuánto van a durar? Depende lo que dure la temporada, ¿no? ¿Ok? ¿Qué permite estos contratos de temporada? Atender necesidades propias del giro de la empresa o establecimiento que se cumplen solo en determinadas épocas del año que están sujetas a los periodos equivalentes. Contratos de temporada por Navidad, por época escolar, sí, son contratos de temporada, ¿no? Que puede ser, digamos, también otros sectores, como el sector pesquero, de acuerdo a las épocas en las que haya mayor cantidad de pesca, y se contrata personal. Por ahora estamos solos, ¿no? Muy bien. Eso hay que tener en cuenta en estos 9 contratos. Los 9 están en las normas, ¿no? En las normas. A continuación, voy a poner en pantalla un modelo de contrato modal. En general, el formato que da el MTP para que ustedes puedan conocer cómo es un contrato modal. Un momentito, por favor.
Muy bien, entonces continuamos. Les comenté que esos son los modelos de formato que brinda el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo relacionado con los contratos de trabajo modales, ¿no? Recuerden que son 9. En pantalla les estoy mostrando un modelo de contrato de trabajo de hora determinada a servicio específico. Es importante que debe estar adecuadamente causalizado, ¿no? Digamos que se le contrate a Mario Ramírez para participar en la construcción de una obra, de una capilla en un colegio privado y se le va a hacer su contrato, es laboral, tiene que cumplir un horario, usar un uniforme, los equipos le va a dar la empresa, tiene que recibir órdenes, ¿ok? Se le va a contratar para obra determinada. ¿Cuánto va a durar ese contrato? Lo que dure la obra, ¿no? Lo que dure la obra va a durar ese contrato. Ok, todo eso tiene que estar especificado en el contrato, justificando por qué se celebra un contrato a plazo y no uno indeterminado, ¿no? Ok, lo mismo va a pasar con los contratos de suplencia, ¿no? Lo mismo va a pasar con los contratos de suplencia. Ok, acá, por ejemplo, de suplencia, ¿no? Se va a tener que justificar, si es el caso de un trabajador que viene a reemplazar a una madre que está con licencia en 98 días porque ha dado a luz, entonces se va a tener que indicar el certificado médico. Se obtuvo el certificado médico, eh, nació su bebé, todas las circunstancias que ameritúen que la trabajadora ya no esté acudiendo a la oficina por los riesgos que existen, ¿no? Ok, hay que tener bien eso en cuenta, tanto trabajadores como empleadores. Debe estar adecuadamente justificado. Mientras más documentos se indiquen que ayuden a sustentar la causa objetiva, es mejor. Recuerden que los contratos a plazo necesariamente son escritos, los indeterminados no, pero el trabajador tiene que estar pendiente que debe ser registrado en la planilla como trabajador. Ok, entonces vamos a continuar con las diapositivas, donde ya hemos visto los 9 tipos de contratos modales. ¿Qué pasa con estos contratos modales, no? Esos contratos pueden ser desnaturalizados. ¿Ok? Muy bien. Principales causas de naturalización. ¿Qué es la desnaturalización? Es cuando un trabajador debe ser contratado como indeterminado porque no se cumple algún supuesto, la causa por la que fue contratado, ¿no? Ahí lo tienen en pantalla. Las principales causales de desnaturalización. Es así que un trabajador que considere que es indeterminado puede solicitar tanto a SUNAFIL o al Poder Judicial que evalúe si debe ser un trabajador indeterminado o no. ¿Ok? ¿Cuándo es indeterminado? ¿Cuándo se desnaturaliza? ¿Cuándo pasa de ser a plazo a ser indeterminada? Primero, cuando el trabajador continúa laborando después de la fecha de vencimiento del contrato o el máximo régimen legal permitido. Muy bien, ¿no? Ya terminó el contrato, se contrató por 3 meses, pero aún se le sigue exigiendo que vaya, sigue laborando como un mes, no le han vuelto a firmar contrato escrito. Si llega a su NAFID, va a considerar que ese trabajador es indeterminado, ¿no? Que no tiene plazo para pagar. Ya, muy bien. El segundo supuesto es cuando el trabajador continúa la prestación de sus labores sin que se incorpore el titular vencido o el término legal convencional. Esto obviamente es en los contratos de suplencia. Ya regresó la madre trabajadora, su bebé ya tiene 8 meses y sigue trabajando, digamos, la suplente, porque ya no está supliendo, está que realiza otras funciones, pero sigue con contrato de suplencia, ¿no? Sigue firmando adendas. Esto es incorrecto, porque lo correcto es que la trabajadora, digamos, ya cesen sus funciones cuando regresa la titular, ¿no? Ahora, si no pasa eso y siguen laborando las dos al mismo tiempo,
digamos, la suplente puede demandar la que fue contratada como suplente, la desnaturalización, y exigir que se le contrate como indeterminada. Lo mismo pasa con varios, digamos, compañeros o amigas que a veces, digamos, continúan, ¿no? Continúan eh, laborando, ¿no? Entonces, en este caso ya solicitaría la desnaturalización. Ahora tenemos otro tipo de contrato, que es cuando el trabajador continúa laborando luego de concluida una obra en materia de contrato sin haber operado la renovación, ¿no? Se contrató al trabajador para que participe en la construcción de la capilla, ya se terminó la capilla, ya se celebra misa de hace como 4 meses y aún sigue laborando, ya no en la capilla, sino en otra área de construcción y cumple su horario, todos los elementos de la relación laboral, tiene un jefe, todo, y lo sigo contratando con contrato de obra, este ya está desnaturalizado, el trabajador podría solicitar volverse indeterminado, ¿no? Indeterminado. ¿Ok? Muy bien. Otra causal, otro supuesto de desnaturalización es el contrato demuestra la existencia de simulación o fraude de las normas, ¿no? Que es, digamos, un tipo residual, ¿no? ¿Qué implica esto? Cuando el trabajador indica que se está haciendo fraude a la ley para celebrar contratos temporales y no sea indeterminado. En este ejemplo clásico, en el contrato de necesidad de mercado, que exige el aumento de la oferta, el aumento de la demanda y es adulterado, ¿no? Se pone en el contrato, se contrata a Juan Pérez porque hay un aumento de la demanda por contrato de necesidad de mercado por un año. Pero en verdad, contablemente no hay aumento de la demanda, sino que no quiero que sea indeterminado ese trabajador. ¿Por qué no quiero que sea indeterminado ese trabajador? No quiero que sea indeterminado porque quiero tenerlo a mi disposición. ¿Por qué muchas empresas no permiten que sus trabajadores estén contratados de forma indeterminada y los tienen con esos contratos a plazo? Porque los quieren tener amarrados de las manos, ¿no? Pero con eso quiere decir que, por ejemplo, no digo que todas las empresas, y a veces se le exige horas extras al trabajador, mayor productividad, se le restringe también sus derechos sindicales, con el miedo de que siempre el trabajador de no ser contratado por otro plazo adicional, ¿no? Incluso hay empresas que contratan a sus trabajadores un mes, un mes, un mes, un mes, con esos contratos modales, ¿no? No lo dejan determinados, el trabajador vive con miedo. Si consultamos con los empresarios, ellos van a señalar que los trabajadores indican que eso les conviene, ¿no? Les conviene, pero bueno, no es así, son ejemplos referenciales. Hay que tener muy, muy en cuenta eso de y las desnaturalizaciones y tratar de cambiar que en el Perú la, funciona al revés, ¿no? Parece que fuera una regla los contratos a plazo y la excepción que sea indeterminada, ¿no? Y hay que denunciar siempre es una FIL que mientras exista el vínculo puede ordenar que el trabajador se vuelva determinado, pero si no, pues, no, si no, operará esta figura de la desnaturalización, ¿no? Muy bien. Hay una regla para la recontratación, ¿no? Los trabajadores permanentes que cesen no podrán ser recontratados bajo ninguna de las modalidades a plazo fijo, salvo que haya transcurrido un año, ¿no? ¿Qué puede ser? Puede ser que las empresas cada año cesen a trabajador por 2 semanas y, por ejemplo, en diciembre, el 15 de diciembre lo cesan, lo vuelven a contratar el 1 de enero y así todos los años, ¿no? Con finalidades, la principal antes era, digamos, llamarle la atención. Yo digo que se debe tener en cuenta esto, ¿no? Que debe transcurrir un año desde el cese, ¿no? Desde el cese para la recontratación. Tengamos todo eso en cuenta para el adecuado cumplimiento de la ley, ¿no?
¿Ok? También existen los famosos trabajadores a tiempo parcial, ¿no? Regularmente, la jornada de trabajo es de 8 horas diarias y 48 horas semanales, con, digamos, puede haber jornadas atípicas, ¿no? Días donde trabajen más horas y con descansos más prolongados, ¿no? Ok, se puede dar si es aprobado por la ley, pero no está sujeto a ningún límite temporal. Formalidades de la contratación parcial puede ser por escrito o puede ser, digamos, de forma, perdón, necesariamente es por escrito, pero debe ser presentado ante la autoridad administrativa de trabajo para su conocimiento. Es importante tener en cuenta que estos contratos no generan algunos beneficios laborales. ¿Ok? Eh, en el caso de los trabajadores de tiempo parcial, en el Perú sí muchas empresas celebran estos contratos y debe tener en cuenta eh, estos criterios, ¿no? ¿Ok? Que debe constar por escrito los trabajadores a tiempo parcial. Muy bien. Otra cosa que hay que tener en cuenta que existen otros contratos también sujetos a modalidad que no están, eh, digamos, en el cuadrito que les presenté, como los contratos del régimen de exportación de productos no tradicionales, los contratos temporales que se ejecutan en zonas francas, en las fronteras, cualquier otra clase de servicio sujeto a modalidad no contemplado específicamente en el título 2 de la ley. Ok, es relevante señalar esta, ¿no? También están contratos sujetos a modalidad, cualquier otro servicio sujeto a modalidad no contemplado específicamente en el título 2 de la ley de productividad industrial para contratarse, siempre que sea de naturaleza temporal y con una duración adecuada al servicio que debe presentarse. ¿Ok? En otras palabras, sí se pueden celebrar contratos a plazo, ¿ok? Pero a un menor costo, ¿ok? Muy bien. Con esto quiero agradecer eh, la invitación, teniendo en cuenta lo que ya había mencionado. En el caso de en Perú existe abundante legislación laboral, uno de los regímenes, y creo que el régimen laboral más importante por su aplicación es el régimen general, donde se señalan gran cantidad de beneficios laborales, ¿no? Y en cuanto, en cuanto al sector público, también tiene varios regímenes laborales, habíamos mencionado los 76, 728, la ley Servir, ¿sí? El CAS que tienen a la fecha, ¿no? En cuanto, si lo comparamos con otras normas, en el Perú no existe un código laboral o un código de trabajo, hay una propuesta legal que no se ha concretizado hasta la fecha, ¿no? De ahí que yo les puse en pantalla un compendio normativo de 29 páginas, o sea, las normas laborales están desagregadas en varias leyes, ¿no? Que sacan los gobiernos, varían de acuerdo a las políticas de los gobiernos, pero digamos que sigue viva, ¿no? Que sigue esta situación, ¿no? Muy bien. Ok, no se ha podido lograr unificar, no hay aprobación del Código de Trabajo, pese que ya se aprobó el anteproyecto y todo, pero aún no existe en el Perú. Y muchos trabajadores incluso laboran, no saben cuánto van a recibir de gratificaciones y no reciben. Y al final también opera de forma inversa, ¿no? Muchos trabajadores cuando cesan piensan que van a recibir muchos beneficios y no terminan recibiendo lo esperado, ¿no? ¿No? Porque falta una mayor difusión de las normas existentes en relación a
los trabajadores de nuestro país. Otro punto a tener en cuenta es que los contratos, por regla general, deben ser indeterminados. Y si son indeterminados, pueden ser verbales o escritos siempre que se registre en la planilla del trabajador como indeterminado. La planilla es, por tanto, documento que se denomina constancia de alta, que debe ser firmado por el trabajador. ¿Cuándo debe ingresar el trabajador a la planilla como trabajador? El mismo día. ¿Cuándo se le entrega su constancia de alta? Hasta el siguiente día se le puede entregar. ¿Ok? Muy bien. Entonces, con eso concluimos. Muchas gracias. Algunos tendrán algunas preguntas, las pueden realizar en estos momentos, para cuyo efecto pueden hacerlo por chat o levantar la mano. Alguno de ustedes, estimados, que esté interesado por alguna pregunta o algún comentario, puede hacerlo por chat, levantar la mano y se realizará de forma verbal. Muy bien. Entonces, teniendo en cuenta que no hay preguntas ni comentarios, agradezco mucho la invitación para brindar el presente diplomado y gustosos de poder participar en otro momento junto al, a tratar estos interesantes temas llevados a cabo por el grupo ESIE, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Con esto concluimos.